Buenas tardes, mi nombre es Edgar Andrea y pertenezco al equipo número 8. Yo les voy a hablar sobre las presunciones relativas a la filiación. Estas presunciones aparecen contenidas en los artículos 213 al 216 del Código Civil. En torno a la filiación y dada la excepcional importancia de esta, cuanto a la estructura de la familia, el legislador ha establecido diversas acciones que confieren a su titular la facultad de imponer unas veces u otras reclamada determinada filiación, con el objeto de establecer con toda precisión la que realmente le corresponde. Estas acciones relativas a la filiación son acciones de Estado porque tienen por objeto obtener una decisión judicial sobre el estado familiar de una persona. Correctamente podemos afirmar que son acciones declarativas del Estado, puesto que la decisión se contrae a declarar en la persistencia de un estado familiar. Vamos a ver ciertos caracteres comunes donde las acciones sobre filiación varían según incidan sobre la paternidad o la maternidad y según se trate de hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Sin embargo, dada su misma naturaleza, tienen estas acciones las siguientes características comunes. 1. Son indisponibles o son imprescriptibles. Cuando son indisponibles, por ser de orden público, tanto no pueden renunciarse ni relajarse de voluntad del sujeto activo, lo que significa que una vez intentada la acción deberá continuar hasta una sentencia definitiva. La doctrina se pronuncia, no obstante, por admitir la indisponibilidad solo en el caso que exista interés moral en el sujeto activo, pues cuando haya únicamente interés económico, opina que sí se puede disponer de la acción y señala que hay interés económico cuando la demanda es interpuesta no directamente por el interesado, hijo, padre o madre, sino por los herederos de él. Y son imprescriptibles por cuanto el orden público tiene interés en el esclarecimiento del verdadero estado familiar y por tanto se limita en el tiempo del derecho a ejercer las acciones que persiguen tal establecimiento. Sin embargo, en el área de la estabilidad del grupo familiar y ante la incertidumbre que pueden derivar del no ejercicio de las acciones, estas en ciertos casos están sometidas al lapso de caducidad. En cuanto al procedimiento, todas las acciones relativas a la filiación se tramitan mediante juicio ordinario, salvo especiales disposiciones de la ley y personalmente o a través de un mandatario con poder especial, y se deben intentar ante el juez de familia del domicilio del hijo, cualquiera que sea la edad de él, con una intervención del Ministerio Público. Buenas tardes. Gracias. Pastora Mendoza, les voy a hablar sobre la prueba de la filiación. En principio, por ley natural, todos tenemos un padre y una madre. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho, no precisamente es así. El deber ser es tener ambos progenitores, pero puede suceder también que solo tengamos uno solo de ellos, el padre o la madre, según hayamos podido probar la vinculación con él o con ella. Por otra parte, la filiación depende esencialmente de su prueba y esta prueba variará según se trate primeramente de hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio o según se pruebe su paternidad o maternidad. En efecto, la maternidad depende del hecho notable que hasta probar la identidad del parto de la mujer que se pretende por madre. En cambio, la prueba de paternidad depende de la concepción y requiere demostrar primeramente que las relaciones carnales del supuesto padre con la madre que dio a luz y que tales relaciones tuvieron lugar en la época de la concepción. Esta prueba es casi imposible o bastante difícil de comprobar. En segundo lugar, que durante la época de concepción la mujer no tuvo relaciones con otra pareja, prueba imposible por ser negativa. Por lo tanto, solo se podrá probarse la concepción por expresa confesión del padre o como consecuencia de una sentencia judicial que lo establezca. Con respecto a la filiación del hijo nacido del matrimonio, es un hecho natural reconocido por el derecho amparado de ley. Es decir, nuestro legislador favorece esta filiación y el hijo nacido de padres casados no necesita probar su condición, pues el marido tiene como padre del nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su anulación o disolución según el artículo 201 del Código Civil. Con respecto
al reconocimiento voluntario del hijo por su padre. Para que tenga efectos legales debe contar primero en la partida de nacimiento del registro civil de nacimiento o en la partida de matrimonio de los padres, y finalmente en un testamento de cualquier otro acto público o auténtico otorgado en efecto de cualquier tiempo según el artículo 217. Con respecto al establecimiento judicial de la filiación, cuando no existe el reconocimiento voluntario, toda persona tiene acción para reclamar judicialmente su filiación paterna o materna. Esta acción puede ser intentada en vida del hijo y durante su minoría de edad por su representante legal y en su defecto por el Ministerio Público o organismos encargados de la protección del menor o por ascendientes de este. Después que el hijo haya contraído o alcanzado la mayoría de la acción correspondiente le corresponde únicamente a él según el artículo 227 del Código Civil. Estas acciones de inquisición de paternidad y maternidad son imprescriptibles frente al padre y la madre, pero contra los herederos no podrán intentarse sino dentro de los 5 días siguientes de su muerte, según el artículo 228 de la ley. Para finalizar, el artículo 4 del reglamento de la Ley Tutelar de Menores, para el reconocimiento forzoso, el procedimiento se iniciará por la comparecencia del interesado a solicitar ante un procurador de menores en el Instituto Nacional de Menor o ante el Tribunal de Menores, a fin de denunciar la negativa del padre o la madre con el reconocimiento voluntario ante un juez de familia de la jurisdicción que le corresponde. Esto se hará siempre y cuando sean admisibles con las pruebas debidamente de su filiación o del hijo concebido o como parientes consanguíneos de esto, de acuerdo al artículo 234 del Código Civil. Saludos, mi nombre es Walter Vladimir Molina Padrón. En esta ocasión voy a comentar sobre la filiación materna. Debo comenzar por aclarar que la filiación dentro del derecho civil, en especial al derecho de familia, es un nexo, una institución, una relación jurídica, un nexo de mucha importancia para el estudio del derecho de familia. En este sentido, en el Código Civil venezolano comentado del profesor Emilio Calvo Vaca, nos hace una explicación bien detallada sobre esta institución. En este sentido, el profesor Calvo Vaca nos dice que se establece como ese vínculo consanguíneo entre la madre y el hijo o la hija. Por lo tanto, desde ahí comienza una relación muy importante para el derecho. El legislador venezolano, en el Código Civil vigente, en el capítulo quinto, capítulo primero, nos dice en 4 artículos, a saber el 197, 198, 199 y 200, las pautas que se establecen para la filiación materna. En él nos dice que la partida de nacimiento, ese documento que debe ser protocolizado ante un registro civil, representa el dato filiatorio más importante entre la madre y el hijo. Pero el artículo 198 nos dice que en el defecto de la partida de nacimiento, el reconocimiento de la maternidad y la posesión de Estado se establece también como 2 pruebas de filiación materna. De manera que el concepto aquí está bien determinado en nuestro Código Civil venezolano. La filiación materna posee unas características que son muy importantes. A saber, es menos complicada que la filiación paterna para su determinación y para su prueba. Obvio, existe una relación al nacer el niño con respecto a la madre que no tiene discusión.
esta filiación materna nos dice que el Estado está obligado a reconocer y a empujar a que se dé la relación de filiación materna. Pero en aquello de la progresividad del derecho, en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Protección de Niña y Adolescente, se nos dice que el derecho a la filiación es un derecho establecido y que al momento de hacerse la identidad del niño ya se está generando el derecho a la filiación. Por lo tanto, la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente viene a complementar lo que no está establecido en el Código Civil. Muchísimas gracias. Saludos, Neimi González, estudiante de la Universidad Yacambú, una carrera de Derecho. En este momento miembro del grupo número 6 de Civil Familia, y me corresponde disertar sobre la prueba de filiación y paternidad en la paternidad. En este sentido quiero manifestar que en Venezuela el Código Civil, en el título 5 del capítulo 2, desde el artículo 201 al 212, establece todo lo relativo a la determinación y prueba de filiación paterna. En este sentido, el legislador sabiamente configuró una relación entre el tiempo y los supuestos legales que corresponden a esta materia. Tenemos así también que el legislador establece las razones e impugnaciones que nacen o se derivan de esta relación, de esta figura. Se puede decir que en esta institución son distintos las pruebas según se trate de hijos habidos en matrimonio o fuera de esta. Tenemos entonces que en el matrimonio es comprobada la paternidad. Buenas, mi nombre es Mayra Solar. Para comenzar podemos decir que el desconocimiento de la paternidad no es más que la falta de aceptación de ese vínculo que puede surgir entre un padre y un hijo. Para que se dé el desconocimiento de la paternidad, primero debe existir la presunción de la misma, es decir, que no tenga la certeza que exista ese vínculo, por la cual se utilizará el mecanismo de desconocimiento de paternidad que tiene por objeto desvirtuar la presunción de la paternidad y para ello tiene que demostrar lo contrario al fundamento de la presunción. Por lo tanto, el fundamento legal lo tomaremos de nuestro Código Civil venezolano en su capítulo 2, que dice de la determinación y la prueba de filiación paterna.
En primer lugar tenemos el artículo 201 que expresa que el esposo es el padre del hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes de la disolución o anulación del matrimonio. Sin embargo, el marido puede desconocer probando ante juicio que no ha sido físicamente posible tener acceso a su esposa o durante el periodo de concepción vivían separados. Cabe destacar que el hijo nacido dentro de los 180 días después de la celebración del matrimonio, el marido y después de su muerte, los herederos podrán desconocer con la simple prueba de la fecha del matrimonio y la del parto, salvo en caso de lo siguiente. El marido puede tener conocimiento del embarazo de su futuro esposo. También puede haber hecho un acta de nacimiento o comportándose como el padre del infante, o que en este caso el hijo no nació vivo. En el artículo 203 establece que el marido también puede desconocer al hijo que haya nacido después de los 300 días de haber presentado la demanda de nulidad del matrimonio, del divorcio o la separación de cuerpo, si hubiese transcurrido los 180 días a contar desde la fecha en la que quedó definitivamente la sentencia firme de dicha mecanismo. Para cuando no desconocer la paternidad, cuando el marido alegando su impotencia de forma permanente, también existe una excepción para no desconocer en este ámbito, que es cuando se realiza a la persona una inseminación artificial previa autorización del marido. Tampoco se puede desconocer al hijo alegando la prueba de adulterio dentro del periodo de concepción o de los hechos que incurran para excluir dicha paternidad. La acción de desconocimiento no se puede intentar después de los 6 meses de nacimiento del hijo o conocida su existencia o cuando hubo un ocultamiento del mismo. En el caso de la privación de un derecho impuesto por la autoridad judicial después de que éste haya sido rehabilitado. Sin promover la acción. ¿Cuándo no se puede promover la acción? Cuando el marido muere sin haber promovido esta acción. En este caso le tocaría a sus herederos tener 2 meses para impugnar esta paternidad, contados desde el día que el hijo haya entrado en posesión de los bienes del cual los herederos hayan sido turbados por aquel hecho realizado. La acción para impugnar la paternidad se intentará conjuntamente contra el hijo y contra la madre del mismo, y en tal caso que el hijo esté entredicho, el tribunal tiene que asignar un tutor para que sea representante ante el juicio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Mendoza y les voy a hablar acerca de las acciones de la filiación en la materia Derecho Civil Familia, y pertenezco o soy integrante del equipo de trabajo número 8. Las acciones de filiación. ¿Qué son las acciones de filiación y para qué sirven? Tienen su base legal en el artículo 226 del Código Civil e indica que toda persona tiene acción para reclamar el reconocimiento de su afiliación materna o paterna. Cuando hablamos de acción, entonces, estamos hablando de un derecho que tiene toda persona para reclamar el reconocimiento de su filiación. La catedrática Isabel de Luigi indica que las acciones de filiación son acciones declarativas de Estado, es decir, para decidir sobre una situación particular, y están orientadas a obtener una decisión judicial, muy importante esto, una decisión judicial que determine la filiación que siempre ha correspondido a una persona y que está reclamando ese derecho. Es decir, son acciones entonces que implican una controversia jurídica precisamente sobre la filiación. Las acciones de filiación se encuentran estrechamente vinculadas con las acciones judiciales, ya que a través de este mecanismo
que pueden ser propuestas y resueltas. Las acciones de filiación pueden ser reclamación de filiación, impugnación de una filiación, es decir, impugnar un derecho que ya una persona en teoría tiene, y la inquisición de paternidad, que si bien pareciera ser lo mismo que reclamación de filiación, veremos más adelante que no es así. Las acciones de filiación son de reclamación cuando pretenden lograr un pronunciamiento judicial que reconozca esa filiación, es decir, que reconozca el derecho que tiene el hijo de ser reconocido como tal por el padre o por la madre. Por el contrario, son de impugnación cuando tienden a lograr que se niegue una pretendida filiación, es decir, esa persona ya tiene la filiación o ser reconocido por un hijo como hijo de una madre o de un padre, y unos terceros impugnan esa filiación indicando que está indebidamente atribuida. La inquisición de paternidad, ¿a qué se refiere cuando decía anteriormente que era diferente al reclamo? La inquisición de paternidad procede cuando el hijo es nacido fuera del matrimonio y no ha sido reconocido voluntariamente por su padre. Al no ser reconocido, repetimos, voluntariamente por su padre, entonces procede una inquisición para establecer la filiación entre el hijo y la persona que pretende ser su padre. ¿Cuáles son las características de la acción de filiación? El Código Civil establece en sus artículos 226 y siguientes que la reclamación o el libelo debe ser presentado ante un juez de primera instancia en lo civil competente en materia de familia, siempre apoyado por el Ministerio Público. Las acciones de filiación son de orden público, son imprescriptibles, salvo excepciones que establece el mismo código. Esto es todo por los momentos. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.